Estamos estudiando, como sabéis, reflexionando sobre aspectos de la vida cristiana en la carta primera de Pedro. Y llamo vuestra atención a otro pasaje de esa carta. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días o en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro está hablando a creyentes, tienen problemas, tienen sufrimientos, tienen dificultades, tienen personas que quieren inquietarlo, hay por ahí enemigos de la iglesia y enemigos de la doctrina que están entrando en la iglesia, en las iglesias a donde él escribe, tratando de desvirtuar la verdadera doctrina apostólica y sustituirla por otra. De forma muy especial encontraréis eso en la segunda carta. Pero en esta primera carta Pedro tiene un objetivo. ¿Sois cristianos o no? Sí, comportaos como cristianos. El cristianismo no es una idea filosófica que puede razonarse, ni es una idea religiosa que hay que creerla a pies juntillas. Cristianismo es Cristo. Cristianismo es relación con Cristo. Por tanto, todas las demandas que Pedro establece en la carta como apóstol de Cristo tienen que ver con esa relación con Cristo. Y en el pasaje anterior, los versículos anteriores de la última vez, decía el apóstol Pedro: tenéis que vivir santamente. ¿Por qué? Porque yo, hablando de Cristo, soy santo. Luego, la santidad de vida no es una imposición, es una relación de comunión con Cristo. Quien vive a Cristo es santo. Quien no vive a Cristo puede ser muy religioso, pero no puede ser santo. Porque la santidad de la vida cristiana no consiste en el esfuerzo del cristiano, sino en la relación de comunión con Dios y en el poder de Dios. Ahora pasa algo más. Y yo creo que Pedro se quedó pensando y dijo: sed santos. Pero hay gente que puede ser santa, pero no es tan reverente. Y de pronto dice: mirad, no solamente santos, tenéis que vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor no significa miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Temor significa respeto. Dios debe ser respetado. Y Dios debe ser respetado, ¿por qué? Porque Él es Dios, primeramente. Y en segundo lugar, porque Él ha hecho una obra que nos alcanza a cada uno de nosotros. El pasaje es un pasaje que habla de la cruz específicamente. Y notaréis que estamos en un tiempo, lo decía también esta mañana, estamos en un tiempo en vísperas de lo que se llama Semana Santa. El próximo domingo, Dios mediante, para el mundo tradicional, comienza la Semana Santa con el domingo que se llama Domingo de Ramos. Y va a terminar con el Domingo de Resurrección. Y en el medio de eso, ¿qué hay? Muchos días de Semana Santa. ¿Y para qué los dedicamos? Bueno, los dedicamos los que tienen la bendición de poder hacer puente desde el jueves para escaparse a algún lado. Los niños estorban, no importa nada, los traemos a Super Uni y ya está todo arreglado. Pero el problema es que dedicamos fechas solemnes como Semana Santa o como Navidad para nosotros, olvidándonos ¿de qué? De que esos días debieran hablar a cada cristiano de la realidad de Jesús. Dios permita que cada uno de vosotros, a lo largo de esa semana, esté pensando en Cristo. En el pasaje hay tres cosas importantes. Primeramente, la forma en que tenemos que vivir.
En segundo lugar está la razón por la que tenemos que vivir así. Y en tercer lugar, la bendición que eso trae a cada uno de nosotros. Primeramente, la forma. Leed el versículo primero, versículo 17. Y si invocáis por Padre. Esa expresión, esa forma en castellano antiguo, casi confunde a algunos, como si fuese un condicional. Aquellos que pensáis que Dios es Padre, vivid así, los otros no. No es eso. Lo que está diciendo el apóstol es una afirmación enfática. Vosotros llamáis Padre al Dios del cielo. Por tanto, eso tiene una condición necesaria de vida en relación con la paternidad de Dios. Los creyentes somos hijos de Dios. ¿Lo sabéis? Claro, naturalmente, ¿quién no lo sabe? Los que no son creyentes no son hijos de Dios, son creación de Dios. Ahora, los creyentes somos hijos de Dios, ¿por qué? Bueno, porque Dios así lo determinó. Y cuando abro el Evangelio según Juan, en el capítulo primero, leo, después de ese prólogo en donde habla del verbo de Dios descendiendo a la tierra, leo aquellas palabras del apóstol que dice: y todos los que han creído en su nombre les dio autoridad, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, no soy yo que me hago hijo de Dios, es Dios que me hace su hijo. Y esta relación de Dios conmigo se hace por medio de la adopción. El apóstol Pablo dice que Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Adoptar un niño en nuestro mundo tiene sus complicaciones, pero es posible, ¿verdad? Ahora imagínate, por favor, que yo voy al juzgado de guardia. No, de guardia no, tengo que ir al registro civil. El de guardia es para casos de emergencia. Me voy al registro civil y quiero hablar con el juez que trata de la legalización de las adopciones. Y le digo: mire usted, yo vengo a decirle que quiero adoptar un hijo. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene? 83. 83. Dice: no, siéntese un poquito. Y el juez descuelga el teléfono y llama al primer manicomio que hay por ahí. Dice: tengo un loco suelto aquí dentro del juzgado, ¿se le escapó alguno? ¿Cómo va a adoptar usted un hombre de 83 años? Tendrá que adoptar un niño de 2, 3, 4, 5 años por ahí más o menos. Dios no adopta niños, nos hace adultos en Cristo. Y cuando Cristo nos otorga esa relación con Dios, venimos a su presencia para, en plena libertad y con la autoridad que nos da, poder vivir para su gloria, servirle usar el privilegio de servirle, mantenerte en una relación personal con Él, porque Él es nuestro Padre. De manera que el apóstol dice: si vosotros tenéis a este Dios por Padre, la consecuencia es muy simple. Utilizo palabras del apóstol Juan, carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Pues como Él es, refiriéndose a Dios, así somos nosotros en el mundo. Esta mañana teníamos la bendición de presentar un niño, Pablito, chiquitín. ¿Sabéis que una de las cosas que ocurren cuando nace un niño y se va a visitar a la madre y al ver el bebé y todo esto, sabéis que normalmente se dice es igual que su padre, si es un niño? Y si es una niña, la cara de su madre. Qué tontería más grande. Ni el pobrecito bebé se parece al padre, porque en nada se parece al padre. El padre es un tío grandote y feo y él es una maravilla, ni a su madre tampoco. Pero cuando Dios habla de la relación con Él, dice: como Él es, así nosotros en el mundo. Esto supone una tremenda responsabilidad. Y yo digo: bueno, Señor, ¿y si fallo qué? No tiene mucha importancia, porque al fin y al cabo no tengo condenación, soy libre de mi pecado, tengo seguridad de salvación y todo lo que tú quieras. Espera un momentito. No te olvides que a continuación Pedro dice:
invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno. De manera que el pasaje me lleva a comprender lo que es una de las grandes verdades bíblicas. Jesucristo el Señor va a venir a buscar a su iglesia, ¿lo crees? En cualquier momento puede ser. Yo siempre tengo la esperanza de no terminar el culto. Y siempre tengo la ilusión de que el domingo que viene vendrán algunos, pero no habrá nadie que abra la puerta. ¿Por qué? Porque Cristo tomó a su iglesia para estar para siempre con Él. Pero inmediatamente después del arrebatamiento, del traslado de la iglesia, la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por tanto, vamos a venir a la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hicimos con el cuerpo en su obra, de cómo le hemos servido. ¿Entiendes eso? No te supongas, porque a veces las profecías, los asuntos proféticos, despiertan una tremenda emoción y se crean verdaderos relatos novelescos que no tienen nada que ver con la realidad. Leí hace un tiempo el tribunal de Cristo descrito de esta manera. La iglesia sale de la tierra para llegar al cielo, pero no puede entrar porque tiene que rendir cuentas de lo que hizo. Luego, puerta del cielo cerrada. Y ahí en la explanada tremendísima delante del cielo, todos los creyentes de todos los tiempos. Y de pronto el Señor se sienta en el tribunal y dice: Juan López. Y Juan López va allá adelante. Y el Señor le dice: ¿te acuerdas que el 24 de mayo de 1960 hiciste esto? Oh, es verdad. Y toda la multitud. Oh, qué bárbaro. No. Nada de eso. Los ojos escudriñadores de Jesucristo se describen en el Apocalipsis como ojos que tienen llama de fuego. Esos ojos miran la obra tuya y queman aquello que no ha sido hecho con materiales divinos. Y Pablo dice que el que edifica con madera, heno, hojarasca, el fuego lo consume. Y tú tendrás unas manos vacías, pero vas a entrar en el cielo. Eso es instantáneo. Tribunal de Cristo no es la pregunta de cómo obraste. La pregunta del tribunal de Cristo es cómo amaste. ¿Cómo? Si habla de obras, bueno, no puedes desligar lo que Pablo enseña en 1 Corintios 13. Que si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Hermanos míos, puede ser que el ministerio de alguien sea tan grande que eclipse el resto de los ministerios. Si no tiene amor, no vale para nada. Y Pedro me dice: vive en respeto reverente. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Escucha el versículo. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oh, Pedro es muy curioso. Pedro utiliza figuras como un buen hebreo, aunque está escribiendo en griego, está pensando en hebreo. El tiempo de vuestra peregrinación. Me voy a Juan, capítulo 17, y Jesucristo dice allí: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego, para el cristiano, el elemento en donde antes vivía, en el pecado, en el error, en todas estas cosas, se hace ya extraño para él, y él deja de ser ciudadano del mundo con su pecado y su miseria para ser ciudadano del cielo que atraviesa por el mundo. ¿Cuántos habéis leído El Peregrino? A ver, yo quiero verlo. Y el resto sabe lo que es El Peregrino. No es el que va desde Alemania a Santiago en verano, no. El Peregrino es un libro de Juan Bunyan, que cuenta en forma alegórica, en forma de parábola, en forma de relato, la vida del cristiano desde el momento en que sale de la ciudad de perdición y camina hacia la ciudad celestial. Y a lo largo de todo ese tiempo, el mundo para cristiano se hace simplemente camino. Porque el destino de cristiano es el cielo y el destino nuestro también. Y ahí durante ese tiempo, cristiano va a pasar
por la feria de las vanidades. Bueno, yo estoy contando ese libro y el librero de la iglesia no está aquí hoy, pero habrá que decirle que traiga libros del peregrino y todo el mundo lea ese libro. La feria de la vanidad. De ahí tienes todos los atractivos del mundo en sus comercios, invitando al creyente ¿a qué? A que participe de ellos. Y pasa por la feria de la vanidad y sigue su camino hasta llegar al cielo. Esto es lo que Pedro me dice aquí. No eres del mundo, por tanto el mundo se constituye para ti enemigo. ¿Por qué razón? Porque el mundo aborreció a Jesús. Porque el mundo tiene un sistema religioso diferente. Porque el mundo tiene una vida corrupta. Y tú eres un peregrino que pasas por el mundo dejando huella de lo que tú eres. Todos te ven. Cuando viene, no son peregrinos, pero cuando viene un crucero ahí al puerto y tú sales a la calle, te encuentras con un montón de gente bien extraña. Algunos muy raros, vistiendo rarísimamente. ¿Qué son? Son turistas. Están en Vigo de paso. Y tú distingues que no son de aquí por su forma. El mundo tiene que distinguir a los cristianos que no son del mundo por su forma de vida, su estilo de vida. No consiste en hablar de Cristo, consiste en vivir a Cristo. De modo que cuando tú vives a Cristo, el mundo ve a Cristo reflejado en ti. ¿Sabes qué dice Pedro? Vivid con mucho respeto a Dios. Es el único estilo de vida. Y tú te preguntas, ¿y por qué tengo que hacer yo ese esfuerzo? Y Pedro te va a dar la respuesta en los versículos que vienen. Tienes que tener temor reverente para con Dios, porque Dios te ha rescatado. En la Biblia la palabra rescatar es que cuando tú hablas de rescatar hoy en día, estás pensando en alguien que se cayó al mar y tú te tiraste al mar y lo sacaste a tierra. Bueno, indudablemente es un aspecto del rescate o del salvamento de alguien. Pero rescate realmente en los tiempos bíblicos significaba comprar algo, pagando un precio y haciéndolo tuyo. En tiempos de Pedro, en los mercados de las grandes ciudades había un sitio que se llamaba el Ágora, la Plaza Grande, donde los vendedores de esclavos traían sus esclavos para vender. Alguien dice, qué barbaridad vender un esclavo. Bueno, es la historia. De manera que traía ahí el vendedor sus esclavos, los ponía ahí en la exposición, y alguien venía y le preguntaba al vendedor, ¿cuánto pides por este? Y el vendedor decía tanto. Entonces tú podías hacer, te interesaba el esclavo, tú podías hacer tres cosas. Una, pagar el precio. Tanto. Y dejas ahí el esclavo con el resto de los esclavos. Es tuyo, pero queda con ellos. Dos, pagar el precio y llevarte el esclavo. De manera que el esclavo sigue siendo esclavo, pero sale del sitio de venta de los esclavos. Tercero, pagar el precio, llevarte el esclavo y darle libertad. Voy a comprar y hacer esto con un esclavo y le digo al dueño, ¿cuánto pides por él? Tanto. Le entrego el dinero y él me dice, tu nombre para extender la carta de propiedad. Y yo le pregunto al esclavo, ¿cómo te llamas? Me da su nombre y le digo al dueño, a nombre de este esclavo. Y una vez que me da la carta, se la doy al esclavo. ¿Y qué le digo? Eres libre. Ahí tienes lo que Dios hizo con nosotros. Dios pagó el precio para sacarnos de un lugar de esclavitud. Escucha lo que dice Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Era vano porque el mundo es vano y porque tú estás esclavizado en un ambiente, en una esfera de vanidad, de corrupción, de pecado, de miseria, de falta de esperanza. Y de pronto se produce la liberación de nuestra vana manera de vivir, de la corrupción heredada de nuestros padres. Tú no eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. ¿Notas la diferencia? Es decir, yo no respiro porque necesito oxígeno. Yo respiro precisamente porque lo necesito. ¿Me estáis siguiendo? De manera que el pecador no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es pecador.
El mentiroso, a la luz de la Biblia, no puede dejar de mentir. ¿Por qué? Porque la mentira forma parte de su vida. El hombre, aunque sea muy religioso y quiera dejar de pecar, por sí mismo no puede. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Entiendes esto? De manera que Dios interviene ahí para pagar el precio de tu esclavitud espiritual. Y cuando voy a la Biblia leo estas palabras de Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora yo me admiro del versículo. Hemos usado el versículo, lo decía también esta mañana, ¿cuántas veces para hablar de soberanía en salvación? La salvación fue planificada por Dios antes de la creación del mundo, etcétera, etcétera. Es verdad. Pero a veces, en oposición a otras corrientes que enseñan lo contrario, enfatizamos excesivamente una cosa. Y la Biblia es equilibrio perfecto. De manera que yo no voy a hablar de soberanía en salvación en este versículo. Quiero hablaros del precio de la salvación. Y dice el texto, el costo que Dios tuvo que pagar para hacerte libre fue la sangre de Cristo. Cuando hablamos de sangre en la Biblia y en relación con animales que se ofrecen o de la sangre de Cristo, no estamos hablando de la sangre material en sí como elemento de pago. La vida, dice Levítico, está en la sangre. Por tanto, comeréis la sangre de ningún animal en aquel tiempo de la antigua dispensación, porque la vida de ellos está dada por mí para ofrecerlos en sacrificio. Luego no puedes tomar aquello de valor que simboliza el sacrificio. Ahora, los animales, como sabéis muy bien, en la antigua dispensación, no tenían ningún poder para perdonar pecados. Era un símbolo. De modo que tus pecados ponías la mano en la cabeza del animal y simbólicamente la responsabilidad penal tuya la transferías ¿a quién? Al inocente animal. Y el animal era degollado y vertía su sangre, daba su vida y la aplicaba Dios simbólicamente para cancelar la cuenta de tu pecado. Ahora viene Jesucristo. Y aquellos animales de la antigua dispensación no quitaban el pecado, llevaban el pecado. ¿Notas la diferencia? Lo explico de una manera clara. Llevaban el pecado simbólicamente, lo separaban del pecador, pero cuando el pecador volvía a pecar, ¿tenía que traer otro animal? Naturalmente. Ahora viene Cristo y entra en el mundo, ¿y cómo lo presenta Juan? He aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. No, que quita el pecado del mundo. Dios transfiere a Cristo el pecado mío. Él muere ocupando mi lugar y el pecado mío se extingue para mí en cuanto a juicio delante de Dios, porque Cristo lo llevó sobre sí y lo quitó de mi responsabilidad. ¿Entiendes esto? Por eso puedo decir esta noche con plena seguridad, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice que nosotros en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios. El proceso del pago me asombra. Ayer por la tarde, cuando estaba leyendo el pasaje y repasando alguna nota, en algún momento tuve que guardar silencio y no hacer nada. Yo diría, ni siquiera pensar. Es demasiado profundo. Es demasiado grande. El Verbo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, el omnipotente Dios, el soberano Dios, el santísimo Dios, de pronto se hace hombre. ¿Lo entiendes? Yo no. ¿Cómo es posible que la infinita dimensión de su gloria venga a estar expresada en el envoltorio de su humanidad? Se hizo hombre. Ahí comienza el precio que Dios paga para hacerme libre. Viene y se hace hombre, y la vida del Señor se describe en el Evangelio, y Pedro la describe en un sermón evangelístico en Hechos de los Apóstoles. Se describe de esta manera: todos sabéis que anduvo por la tierra, ¿qué? Haciendo
bienes. De manera que el buen Dios, revestido de humanidad, viene al mundo de los hombres haciendo bienes. El tiempo pasa y el niño crece y el carpintero deja de trabajar para recorrer los caminos polvorientos de Palestina, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo. ¿Haciendo qué cosa? Predicando la buena noticia del Evangelio. Y de pronto ahí al final de la senda de Cristo, al final de los 3 años de ministerio, Jesús el Señor entra en un lugar que se llama Getsemaní. Si quieres leer el texto clave de Getsemaní, Hebreos capítulo 5, versículo 7, en donde el escritor de la carta a los Hebreos dice que en sus días lloró con gran clamor y lágrimas al que podía oírle. Getsemaní es el comienzo del pago del precio de mi redención. Cristo entra en el huerto, el Señor se tiende en las hierbas del huerto y comienza a orar, y comienza a decir a su Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No es una oración cualquiera, no es una oración con voz alta, es una oración con gran clamor y lágrimas. Él no puede entender desde su perspectiva humana, porque tiene limitado el conocimiento por voluntad propia, no puede entender la enorme realidad que le espera y cómo va a solucionarse. Él sabe que tiene que gustar la muerte por mí, la muerte física y la muerte espiritual. Él sabe que tiene que ser separado de su Padre, de la relación con su Padre, no por su pecado, sino por el mío. Él sabe que va a bajar a las profundidades más grandes de mi miseria, cargando con mi pecado, para que yo encuentre paz con Dios por medio de él. Y llego a Getsemaní y leo ese pasaje. Y hay momentos en que Dios me dice, guarda silencio, no pienses más, nunca podré entenderlo. El Hijo de Dios agonizando por mí. Pero esa puerta introduce a todo el misterio de la pasión, en donde los sufrimientos de Cristo se expresan en 3 niveles. Hay sufrimientos espirituales, hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos morales. Tomemos primeramente los físicos. Cuando Cristo entra al lugar infame de aquel juicio nocturno, yo diría con premeditación y alevosía, en donde los sacerdotes y el sumo sacerdote, mandando sobre ellos, liderando esa infamia, están buscando ¿qué cosa? Una acusación que justifique la pena de muerte. ¿Pero por qué la buscan? Si al reo no hay que pedirle o no hay que buscar algo contrario para condenarlo conforme al propósito del juez. Al reo hay que preguntarle si hizo o no hizo y juzgarlo ecuánimemente para obtener el resultado justo del juicio. La sentencia de Jesús había sido dictada 2 años antes, cuando los fariseos hipócritas, los saduceos mentirosos, dijeron molesta, quitémosle la vida. Y avanza el tiempo y ese juicio es un juicio infame. Golpes sobre las mejillas del Señor, injurias sobre Cristo, la cabeza del Señor cubierta mientras le dan golpes y le dicen, profetiza quién fue el que te hirió. No puedo entenderlo. Me conmociono pensar que el Dios Altísimo, el soberano Dios que puede mandar con su autoridad y exterminar la humanidad, se sujeta a los golpes de aquellos para salvarme a mí. ¿Algo más? De ahí a Pilato, el gobernador romano. El gobernador romano tiene un problema gigantesco con Cristo. Él sabe que lo trajeron allí para acusarle, ¿cómo? Injustamente. ¿Y por qué es la acusación? Porque le tienen envidia. De manera que Pilato, aunque es un tremendo, yo diría, un crápula impresionante y un hombre que no le importaba matar a 3 o a 4 o a 25, le daba lo mismo. A pesar de eso,
Él dice, no es justo. Y Roma puede verse involucrada en un juicio injusto, y yo, por supuesto, como representante, de modo que tengo que buscar una causa justa. Y él procura liberar a Cristo, procura soltar a Jesús. Y viene su mujer y le manda un recado. Y le dice, no tengas que ver nada con este justo, porque toda la noche he padecido mucho por él en sueños. Y Pilato dice, aquí hay algo que yo no llego a dimensionar, y procura soltarle al que le pidan para liberar, soltar a Jesús para liberarle, como era costumbre en aquel tiempo. ¿Algo más? Todo va cayendo por su peso, y Pilato no consigue su propósito. Y dice, voy a presentarlo al pueblo de tal manera destrozado que cause un impacto de conmiseración y la gente pida que lo suelte. Y lo manda al pretorio. Y la guardia romana procede a azotar a Jesús. Nadie puede imaginarse un suplicio más grande. Atadas las muñecas, acostado el pecho sobre una piedra, las muñecas tensadas para que la espalda quede arqueada, un látigo de cuerdas al que se le han puesto huesos o pedazos de hierro o incluso bolas de acero, y un hombre que está dispuesto a pegar después de haber bebido bastante vino, y comienza la tortura. La descripción que se hace de las palizas que se daban a los reos en tiempos de los romanos estremece leerlas. Ayer estaba viendo un par de relatos de ellas y decía que después de los 20 latigazos, muchas veces los huesos de las costillas se veían fuera de la piel. Y aquel golpe tras golpe dejaba una masa de carne ensangrentada en la espalda del que la recibía. Otra descripción: cuando se cansaban de golpear en la espalda, golpeaban por los laterales y a veces en el vientre. Y esa descripción dice que un hombre recibió esa paliza y los intestinos salieron fuera del vientre. Yo no quiero conmocionaros con relatos pavorosos, pero hay una película que os recomiendo que veáis en Semana Santa. Es la película de Mel Gibson, La Pasión. Fue muy maltratada esa película, especialmente en el mundo evangélico. No sé por qué. Los evangélicos casi siempre tenemos un motivo para criticar cosas, pero no damos soluciones correctas a lo que estamos criticando. Y hemos dicho, o se ha dicho, eso es sangre, eso no fue así, eso fue así. Y cuando Cristo es levantado del suplicio, no tiene apariencia de hombre y es sacado fuera con sus vestidos teñidos de sangre, sin apenas moverse. Y Pilato dice, he aquí el hombre. ¿Por qué? Porque Dios está pagando el precio de mi redención. Y viene el momento de la cruz. Oh, la cruz. Ha sido el suplicio más, no iba a decir el peor, pero uno de los peores suplicios que el hombre pudo inventar. El reo se llevaba y se tumbaba de espaldas, bien sea sobre el palo vertical de la cruz, si estaba montada, o otras veces no estaba montada. Se montaba luego sobre el palo vertical, se tendía al reo ahí, se le estiraban, se le tensaban las manos para que llegasen a los extremos del palo horizontal. Y el que tenía que clavar buscaba un clavo de hierro cuadrado y buscaba estos dos huesos que están en la muñeca y apuntaba el clavo al medio de los huesos. Los romanos no crucificaban casi nunca o nunca por las palmas de la mano. Clavaban, ponía el clavo ahí, y una vez que buscaba el hueco y lo encontraba con la punta del clavo, con un martillo golpeaba y entraba el clavo hasta la madera. Los nervios se rompían y un dolor intensísimo sacudía el alma del crucificado.
y luego el otro, y luego los pies. Y si la cruz estaba ya montada, había que levantarla para sentarla en el hueco que habían hecho para que no cayese, y acuñarla para que se mantuviera en pie. Y aquella cruz cayendo sobre el lugar sacudía a los huesos del crucificado. Escucha el Salmo: todos mis huesos se descoyuntaron. Yo no puedo pensar en un horror más gigantesco que eso. El Hijo de Dios tratado miserablemente y puesto en una cruz, con un rótulo sobre la cruz que justifica la sentencia de Roma: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y yo miro la cruz y siento una emoción profundísima en mi alma. Casi no puedo seguir hablando de este hecho. Siento que mi alma se estremece y pregunto a Cristo: ¿por qué? Y Pedro me responde: Dios te rescató. Y ese es el precio que tuvo que pagar por ese rescate. Hay sufrimientos morales. Mira al Señor. No está vestido de un paño como los pintores ponen. Está totalmente desnudo en la cruz. Repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron sus pies. Y ahí la gente que pasa por delante de la cruz se inclina burlesca y le dice: desciende de la cruz y creeremos en ti. Y otros, mofándose de su condición de rey, le decían: salve, Rey de los judíos. Ese es un impacto emocional que yo no puedo entender tampoco. ¿Por qué los ángeles de Dios no bajaron para exterminar toda aquella suerte de granujas que estaban frente a la cruz? Y la única respuesta es esta: Dios estaba comprando. Y termina la cruz. Y yo veo en esa cruz el amor de Dios orientado en cada una de las personas divinas. Veo el amor del Padre, que es la expresión admirable de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la profecía me dice que fue crucificado, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pedro me dice que él fue crucificado por anticipado conocimiento y determinado propósito de Dios. No lo entiendo. Pero el amor de Dios no se expresa con palabras. No hay palabras para expresarlo. Se expresa con un hecho: dio a su Hijo por mí. Y el amor de Cristo está expresado también en una manifestación de la gracia. 2 Corintios 8:9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y yo miro a Jesús y le digo: ¿qué tengo yo de valor para ti? Para que tú entregues voluntariamente tu vida por mí. Y no hay respuesta lógica, porque Dios es ilógico para la lógica del hombre. Y porque la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría del hombre. Yo nunca podré entender, humanamente hablando, desde la lógica del hombre, esa dimensión de amor y de grandeza de Cristo. Pero voy y leo el versículo y dice que el Padre Celestial pagó el precio por ti. Lo impactante de ese amor supera cualquier comprensión de los hombres. Y yo te quiero pedir que subas por la fe ahora mismo al Calvario. Que trepes lentamente el camino que llevaba al lugar de la crucifixión. Y acércate por la fe a la cruz de Cristo. Y míralo clavado. Y pregunta: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia te contesta: el Señor te amó a ti y se entregó por ti. Solo queda
un profundo silencio de gratitud en el alma. No hay nada que yo pueda decir esta tarde que corresponda por un poco al amor de Dios. Guardo silencio, inclino mi cabeza, le adoro y entiendo las palabras de Pedro. Vive en respeto todo el resto de tu vida, porque Dios merece respeto. Dios hizo esto por mí. Ahora la bendición. Segundo, versículo 21, la primera parte del versículo. Mediante el cual, es decir, mediante la obra de Cristo, y mediante Cristo, ¿creéis en quién? En Dios, que le resucitó de los muertos. Creer en el resucitado es creer en Dios. Negar la resurrección es perderse eternamente. No puedes tener al Padre si no tienes al Hijo. Y si tú no crees que el Hijo de Dios es Dios en unidad con el Padre, no tienes perdón de pecados y vida eterna. ¿Entiendes eso? A veces nosotros somos tan buenos, tan bondadosos, tan benévolos, tan no sé qué, que decimos a estos que visitan tus casas de dos en dos para negar la deidad de Cristo. Digo, bueno, están equivocados en eso, pero pueden ser salvos. Pueden ser salvos si admiten su error. Y si reconocen que Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, tú y yo estamos perdidos. Porque solo Dios puede dar vida de infinito valor para pagar el precio infinito de mi pecado. ¿Algo más? La fe es confesión con boca de una creencia del corazón. Escucha, Pablo, si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Escucha, por favor. La fe intelectual no salva a nadie. La fe de comprensión filosófica no salva a nadie. Yo puedo salir a las calles de la ciudad y encontrarme con un hombre y le pregunto, oye, ¿me puedes contestar una pregunta? Bueno, dime, ¿tú sabes que eres pecador? Y si el hombre es un hombre normal, ¿qué te dirá? Sí, ya sé que soy pecador. ¿Y tú sabes que Cristo es el Salvador de los pecadores? Bueno, sí, se salva así. No. Se salva cuando el corazón se abre a Dios. Y cuando el hombre entrega su yo al Señor y le dice, perdóname y sálvame. Y cuando por la fe dice al crucificado, gracias porque moriste por mí y yo acepto tu obra y te entrego mi vida. Solo así, porque no se salva con una fe intelectual. No se cree con la cabeza, se cree con el corazón. Aquí tienes el secreto. Yo puedo creer en Dios porque mi fe descansa en Cristo. ¿Entiendes eso? Cristo ha hecho por mí una obra y me sacó del poder de las tinieblas y me trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y esa fe que el Espíritu de Dios generó en mí, por la cual he creído en Jesucristo, produce obras. Qué fácil es vivir la vida cristiana. Santiago dice que la fe que no obra es muerta. Una fe muerta no salva. Ahora, esa fe depositada en el Salvador comienza a reproducir por el poder del Espíritu la vida de Jesucristo. Y naturalmente cuando eso se produce, yo vivo en condiciones de relación con Dios y de respeto reverente a Dios. Qué impresionante cosa. El versículo es impactante y debemos terminar e irnos a casa. Pero la esperanza en Cristo produce un cambio de valores en la vida. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice esas palabras: ya que habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Y yo digo, qué problema, Señor. Las cosas de arriba otra vez. Otra vez hacer esfuerzos, ninguno. Escucha la Biblia. Juntamente con Él os resucitó. Y asimismo os hizo sentar con Él en lugares celestiales. Luego ya estás en las cosas de arriba. Lo que te pide Dios es no desciendas a la miseria del mundo.
Mantente en niveles celestiales. Busca la santidad y síguela. Vive la senda de justicia en la que Dios te lleva. Ocúpate en el bienestar de los demás. Sé un testigo de Cristo y pasa por el mundo como pasó Jesús, haciendo bienes. Si la cruz de Cristo no cambia tu vida, no hay nada que pueda cambiar. Nadie puede salir esta tarde de este lugar lo mismo que yo. No es posible. ¿Tú has visto la cruz o no? ¿Has sentido lo que Dios hizo por ti o no? Si has llegado a esta comprensión, tú sales cambiado de este lugar, diciéndole al Señor: Señor Jesús, aquí está mi vida para servirte, porque tú la compraste para mí. Hace muchos años, tenía yo 17 años. Era la primera vez que dirigía el coro de la iglesia, muchos años atrás, en una jornada de Semana Santa, Jueves Santo, el local llenísimo, predicador, un admirado hermano que está con Cristo, perseguido por su fe, maltratado por el testimonio del Evangelio. Se llamaba Mariano San León Herrera. Era un hombre bajito. Y como era de bajito, así hablaba de suave. No era el predicador enérgico que conmueve la iglesia porque levanta mucho la voz. Pero era un hombre lleno del poder de Dios. Y aquel hombre habló aquella tarde de Jueves Santo de la gloria de la cruz. Y yo estaba sentado, el coro puesto ahí en su sitio, y yo estaba sentado en una de las sillas al lado del coro, y aquello me cautivó de tal manera que yo no podía dejar de atender ni una sola palabra de las que aquel hermano estaba diciendo. Y yo me di cuenta, el Espíritu de Dios tocó mi corazón profundamente y me di cuenta que Cristo hizo por mí lo que yo no estaba haciendo para su gloria. Y el coro terminó cantando el último un himno escrito por Mariano Santos. La primera estrofa dice: qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. ¿Qué amor me revela tu hondo sufrir? ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? Dios tocaba mi alma de tal manera que yo no sé si dirigía el coro o lloraba. O las dos cosas. Y ahí vino la estrofa que taladró más profundamente mi sentimiento espiritual. Amor insondable, amor soberano, no puedo del leño mi vista apartar. Allí me revelas mi culpa y tu gracia. Allí has sellado mi gloria y mi paz. Y terminó. Yo fui a casa y dije a mi madre: yo no voy a cenar hoy. Y me fui a la habitación y me puse de rodillas al borde de mi cama. No sé si oré, pero sé que lloré. Y dije al Señor: Señor Jesús, pídeme lo que quieras, exígeme cuanto quieras, que si estás a mi lado, haré ese camino para gloria de tu nombre, porque tú moriste por mí. Vamos a concluir. Si hay alguna persona entre nosotros esta tarde que se da cuenta que tiene necesidad de Jesús, que no tiene la seguridad del perdón de sus pecados y de la vida eterna, yo le ruego que ahora donde esté, en el silencio del alma, con las palabras que tenga, diga al Señor: Señor Jesús, quiero que me salves.
y le entrega su vida en las manos de Jesús. Y lo manifiesta. Ahora, al terminar, puede quedarse sentado para que alguien le vea, o saliendo puede decir al ujier que está allí atrás: yo he recibido a Jesús como Salvador personal, queremos orar por él, por ella, y dirigirlo a Cristo. Pero no quiero terminar sin apelar a mis hermanos en Cristo. Tú que sabes que Dios hizo tanto por ti, ¿quieres decirle esta noche: cuenta conmigo? Voy a vivir en reverencia, en temor reverente delante de ti. Quiero consagrar mi vida, quiero darte mi vida, quiero vivir para tu gloria, quiero honrar tu persona, quiero ser testigo tuyo en la tierra. Cuenta conmigo, Señor. ¿Hay alguno que lo hace? Dios te bendiga. Dios te bendiga.